Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio número 13. La fe. El Camino de San Diego es una película de Carlos Sorín del año 2006. En ella tenemos como protagonista a un muchacho muy pobre de Misiones que después de una tormenta se encuentra con una raíz de un árbol tirada en la cual él ve, según su visión, que se reproduce la imagen de Diego Maradona alzando las manos. Esta película es una road movie. La road movie tiene un formato que se usa en el cual puede ser ya en un auto, en un micro, pero es un viaje. Es un viaje. Este viaje es justamente una peregrinación que tiene este muchacho que quiere llevar la raíz con la imagen de Maradona a Buenos Aires porque se sitúa justo en este momento en el que Maradona estaba muy enfermo. Fue justo cuando se lo llevaron a Cuba hace varios años atrás, que un momento estuvo muy enfermo en Buenos Aires y bueno, él quiere llevar esta imagen que se encuentra hacia Buenos Aires. En el camino se encuentra con varios personajes que al ver la raíz se contagian con esta creencia y se sugiere que la fe se comporta de manera colectiva. O sea, el pibe ve esta raíz, la muestra y todos dicen, es verdad, es Maradona. Elegí esta película justamente por esto de... Quería buscarle otro, no ver el tema de la fe desde la institución más, digamos, por así decirlo, hegemónica, más... No hegemónica... digamos, lo más... Tradicional, claro. Y ver esto de que cómo se enaltece a los ídolos, cómo se construye una adoración hacia una persona, como es un deportista en este caso. En este caso, que es más allá de un deportista, porque la gente ya no ve al deportista ni a la persona con todos sus defectos que haya tenido Maradona en vida, sino que ya es una entidad que les da esperanza, que les da alegría y une como la política, como la religión, como el fútbol, une a la gente. O sea, también en la música. O sea, también en la música se nombra mucho la misa ricotera. Es una misa, porque es toda una congregación de gente que van a ver a su ídolo. Hay un contraste geográfico en esto de el muchacho saliendo de la selva misionera, que es todo como místico, como mágico, y yendo al asfalto de Buenos Aires, donde lo choca contra la realidad. En el camino se va encontrando con muchos personajes que es muy gracioso porque él lleva la imagen de Maradona y en un momento se encuentra con un piquete y no los dejan pasar y él baja y empieza a hablar con la gente que está ahí, que está protestando por X motivo, y él dice, tengo acá esto que se lo llevo al Diego que está enfermo y lo quiero ayudar. Y resulta que justamente los que están haciendo el piquete, uno de los que están ahí dice, pero yo soy de River. Pero es el Diego. Es como que rompe esa barrera, digamos, esa rivalidad para unir a las personas. Para Tati, que es el protagonista, llegar a este lugar es como validar su propia existencia que sufre, digamos, con su realidad de ser una persona muy pobre, y le da un propósito. Y es como retribuirle de alguna manera la alegría que él recibió por el Diego,
y llevarle esta ofrenda que para él sería como, de alguna manera, sanarlo. Lo que tiene esto es que más allá es el cumplir con esta proeza que se ha propuesto a sí mismo de llevar no es una estatua, justamente es una raíz. Me hace acordar mucho cuando vemos gente arrodillada yendo a la difunta Correa o a ver algún santo, al Gauchito Gil o a quien sea, cómo ese sacrificio que hacen personas por la esperanza de algo que va a alegrarles de alguna manera o a calmar algún tipo de dolor existencial que tengan. Y me pareció muy lindo cómo retrata la película ya de entrada desde los personajes que no son actores conocidos, sino que lo que hace el director es buscar gente de diferentes lugares y ponerlos a actuar. No profesionales. No profesionales, justamente. Y eso lo hace hace que se vea muy real, muy propio. Lo sentimos muy, muy cercano al protagonista. Y justamente nos hace ver cómo siente, cómo piensa una persona que no tiene nada, pero que necesita creer en algo y tener esa esperanza en algo. En este caso, un ídolo popular. Sí, es muy loco eso de... Justo nombraste de dos cuestiones que son a partir de las cuales yo pensé este tema, que lógicamente no es un tema propio o, como se diría, canónico o conceptual dentro del psicoanálisis, que es la fe. Pero sí hay un concepto que me pareció afín y es el de sugestión. Y pensé en el concepto esto de las masas, en este texto que yo había mencionado la otra vez. Lo he traído en varias oportunidades. Cuando hablé en el primero de la amistad, que hablé sobre la identificación, hablé del texto Psicología de las masas y análisis del yo. Y hace poco, no recuerdo ahora exactamente en qué episodio, también traje ese tema. Creo que fue en el anterior. Bueno, en ese texto también habla de... Bueno, se pregunta por el tema de las masas y por ahí se me ocurrió pensar en este tema también. Y en relación a la sugestión también, ¿no? Pensaba en esto de la fe y me remitió al concepto de sugestión, de qué pasa con esto que contabas vos, de que él encuentra algo, lo ve, percibe o no sé, lo representa, lo interpreta como tal cosa, en este caso la imagen de... Y después cuando lo comparte con otros, en los otros también hay como un efecto similar y hay como una especie de, diríamos en términos más corrientes, como un contagio de un fervor, de un afecto, digamos, pero que está en función de una grupalidad también. Me da la impresión de que la fe casi siempre tiene este condimento, de que hay una construcción grupal, una especie de conjunción entre varios de una misma percepción, digamos. Y bueno, lo que habla Freud concretamente, o lo que plantea en términos de lo que es la sugestión, que no necesariamente la sugestión está en la grupalidad, o sea, es exclusiva de la grupalidad. Digo, la sugestión no es exclusiva de eso, pero sí me hizo asociarla a la fe por esto de lo grupal. Y la sugestión básicamente se caracteriza por condiciones o una condición en la que se establece una influencia carente de fundamento lógico suficiente. Así la esboza, digamos, al concepto. Y destaco ese término de influencia, ¿no? Porque me parece que en la fe también, más allá de que todos compartan una devoción y demás, hay una, digamos, no sé si en este caso se ve algo de eso, pero se le deposita, en este caso a Diego, en su momento y tal vez ahora también, y a tantas figuras se le deposita un saber y un poder y una influencia que en sí mismo, digamos, en términos prácticos, en términos justificados, no lo encontramos, digamos. ¿No? Diego no tiene el poder de, no sé, curar una enfermedad, porque no es médico, digamos. Sin embargo, se le atribuye esa influencia, bueno, un poco se podría pensar también por identificación o por esto de la otra variante que Freud
trae a colación luego de la sugestión, que es la libido. Que la libido es una energía que es la que después de varios desarrollos él termina diciendo que es la que comúnmente podríamos llamar amor. En términos generales, en términos amplios, él habla de una especie de algo así como no dice versión, pero como un concepto amplificado del amor, del eros, ¿no? Que es ese afecto que, si bien se puede encontrar como una especie de raíz en el instinto sexual, dice, queda como un remanente, dice, quedan instintos relacionados bajo el concepto de amor y que se caracterizan, rasgos, dice, que son básicamente la abnegación y la tendencia a la aproximación. Digamos, de ese instinto sexual, si le sacamos justamente el fin sexual, queda el amor que es ese afecto, que puede ser el amor filial, paterno-filial, puede ser el amor del individuo hacia sí mismo, el amor de la amistad, y que tiene esos componentes de la abnegación. Sí, esto que decías vos del sacrificio, que se ve en la película, yo no la vi, pero lo contabas, del sacrificio, y que se ve también en muchas procesiones o muchos actos que son a veces más propios de la religión o de ese fervor popular hacia una figura, la abnegación y la aproximación, que es también lo que se tiene, bueno, hacia esas figuras y también en estos otras maneras, digamos, del amor que comentaba, ¿no? Padres e hijos, por ejemplo, o el amor familiar o el amor de la amistad. Tendemos a buscar o a lo mejor admitir perjudicarnos en pos de esas cosas o esas personas o también ideas abstractas, y a estar próximos a eso, a estar cercanos a eso. Y por ahí me parece que son se me ocurrían como dos componentes que están en la fe. Estamos todos un poco con tos, con pelusa, estamos algo embichados. raro tenemos, sí. Me encantó la película. Me encantó no solo la idea de la película, sino cómo la fuiste narrando y fuiste encontrando los diferentes elementos de la fe que describe la película. Me pareció súper interesante y nos trae este concepto de fe por afuera de una religión tradicional, como decías. La religión es religar, ¿sí? Es una práctica cotidiana que tiene que unir nuestra vida en el día a día, tiene que tener esa coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace, y es una expresión colectiva. Pero por fuera de las religiones existen también estos actos de fe que no son los tradicionales y que son muy diversos dentro de nuestra vida cotidiana. Algunos los confesamos o los compartimos con personas, algunos otros no. Y tienen que ver con esto que un poco expresaba también el Augusto en esta descripción de la película, esta esperanza que tenía el protagonista, ¿no? Es la esperanza de llegar, la esperanza de poder colaborar con la curación del Diego. Tiene que ver esto con el concepto que tenemos de fe cristiana nosotros en nuestra cultura. Y se desarrolla mucho el tema de la fe en los libros posteriores a la venida de Jesús, ¿sí? En la Biblia, digamos, se ordena en orden cronológico, y luego de que Jesús deja este mundo, los deja a los apóstoles, y los apóstoles resuelven cómo va a desarrollarse esa fe en Jesucristo. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, que son los viajes que él hace visitando comunidades para convencer a los distintos pueblos lejanos de que tienen que tener fe en Jesucristo, toda esa parte del Nuevo Testamento es el que nos está indicando cómo va a ser la fe de la comunidad católica. Y todos los cuestionamientos que ellos tienen sobre cómo es la mejor forma de seguir el ejemplo de su líder, cómo van a resolver los problemas entre ellos, cómo se van a cohesionar, todo eso está en esos libros posteriores que forman parte del Nuevo Testamento. Y ahí hay una carta de Pablo, que es la carta a los Hebreos, en donde se define qué es la fe. Dice, es la certeza de obtener lo que se espera.
Entonces, la persona que está llevando esta raíz, cruzando media Argentina, tiene la certeza de que va a obtener eso que él está esperando y se está moviendo en función de como si ya lo tuviera. Es decir, es realmente la certeza sobre algo que no se ve. No se ve en el presente, pero se espera ver. Y tiene también esto del sacrificio, y pensaba en esto que, unido, el sacrificio que hace este personaje con el concepto que traía Fedra sobre que uno tiene que poner de su parte en retribución, pensaba en dos cosas. Primero, en la parte de devoción que tiene toda religión, que se expresa en prácticas y en rituales, porque la religión lo que hace es ordenar esta fe, ¿no? La va arreglando. De las 5 religiones históricas más importantes del mundo, la que más tiene como premisa para vivir la fe, la parte de la práctica de la devoción, es el hinduismo. Se basa mucho en, sin importar específicamente a qué deidad uno tiene fe, porque su panteón es bastante diverso, sí es importante cumplir la devoción, cumplir los ritos, tener una relación personal con esa deidad. Así como en las culturas andinas, por ejemplo. La devoción es súper importante, el tema de los rituales y conocer a los espíritus con los que se quiere pedir o agradecer. ¿Sí? Es una relación personal, tiene esta dualidad, la relación personal y la relación colectiva. La relación colectiva se ve, se palpa a través de los ritos, pero también tenemos una parte personal que tiene que ver, bueno, con la oración y con esta devoción que es, si bien es reglada por las religiones, tiende a ser muy, muy personal, es como la parte personal. Y también es interesante esto que nos traía Augusto, el tema de que la religión o la práctica de una fe reglada o tradicional tiene este elemento de sociabilizar, crear un conjunto, cohesionar. Y desde el punto de vista de la sociología, se ha estudiado mucho este tema de cómo la religión establece órdenes y jerarquías dentro de las sociedades premodernas, en donde el Estado, un Estado que rigiera todo no existía. Entonces era muy necesario para la convivencia social que todos supieran que existía un orden. Así como existe el orden natural, después lo van a explicar los modernos, en la naturaleza, ese orden es el orden divino. Me encantó la película, me parece re interesante cómo desde una historia muy simple se puede traer un concepto tan cercano a todos, porque todos tenemos fe. Fe en que nos vamos a ganar el telequino, fe en algo supremo, fe en uno mismo. No podríamos vivir sin creer, no podríamos vivir sin esperar, no podríamos construir en función de la certeza de encontrar más adelante algo. Y me parece que como sociedad, si bien existe este paso que los sociólogos explican sobre cómo la religión es la fuerza que cohesiona a las sociedades y después el Estado pone orden y necesitamos también una fe en el Estado. Nosotros estamos creyendo que el semáforo funciona, estamos creyendo que el banco tiene guardada la plata, estamos creyendo un montón de cosas, que es que el Congreso no sé, protege nuestros derechos, un montón de cosas que creemos que al día de hoy están llegando a temblar en sus bases. Nosotros hoy nos estamos cuestionando si la democracia es un sistema que nos sirve para vivir, y estamos en un momento bisagra muy importante. Y también parte esto desde nuestra relación social, en el sentido de que
al desplazarse las prácticas religiosas cada vez más y las prácticas comunitarias, al reemplazarse por nuestra participación en redes sociales, se va como limitando nuestro ámbito de coincidir con algo y decir, sí, la verdad que esta raíz se parece a Maradona. Eso está siendo reemplazado por las redes sociales, pero ya no es un acuerdo horizontal. En este sentido, este hombre que traía la raíz en la mano era un hombre cualquiera. No tenía ningún poder sobre nadie. Y estaba, si bien el objeto que trae y la simbología que tiene cargado esa imagen para todos tiene una mística particular, porque para todos Maradona ha sido en la vida de cada uno, ha tenido una significación particular y colectiva. Si bien eso existe, parte desde la horizontalidad de que este hombre podría o no ser creído, o sea, no había ningún lobby detrás de ese hombre que traía la raíz. En cambio, en las redes sociales hay una intencionalidad muy clara de dirigir la devoción, de dirigir el pensamiento común, de dirigir el sos parte o no sos parte, que también es otro elemento de la cohesión, ¿no? Quedar afuera o quedar adentro. Y las religiones en este sentido también tienen esta separación entre qué es lo profano y qué es lo divino. Hacen una separación muy clara entre qué es un objeto o una persona digna o entidad digna de adoración y cuál no. Y ahora, ¿cuáles son nuestras deidades? En las redes sociales, ¿qué es lo que se nos plantea como objeto de adoración? ¿Hacia dónde nosotros estamos haciendo culto? Y quizás el sacrificio que ahora se nos pide como parte de esta devoción ya no sería ir de rodillas hasta Luján, pero sí nuestro sacrificio está puesto a lo mejor en el tiempo que nosotros dedicamos para la práctica de esta nueva devoción, que estamos quitándole tiempo, que estamos quitándole a otras cosas. Y sacrificios que se nos piden en pos de ser parte de una sociedad que tiene X valores. Como hablábamos la otra vez sobre el trabajo y el sacrificio que uno hace y las cosas que deja de exigir como derechos en pos de ayornarnos a una nueva vida, a una nueva moda, a una nueva situación en donde tenemos que ser parte, porque si no somos parte, dejamos de existir. Sí, está como más materializado, o sea, más material, digamos, el interés, me parece. Sí, inclusive, ¿no? En las empresas, cuando te dicen ponete la camiseta de la empresa, te están pidiendo que glorifiques la empresa por sobre vos como trabajador. Sí. Y que hagas hasta lo impensable, trabajar horas extra, hacer trabajos que no te corresponden, en pos de un bien supuestamente mayor. Sí, apelan, digamos, a ese sentimiento, digamos, a esa cuestión afectiva. Sí. Afectiva que a veces resulta efectiva también. Porque sí, vuelvo a esto, no hay mucha justificación. O sea, la justificación, si te pones a ver, si te pones a justificar por qué te están pidiendo eso, y seguramente no lo hagas. Pero si lo plantean en términos que sí mueven o tocan lo afectivo, o esa cuestión de la pertenencia, de la como contención, de esa especie de amparo que te genera, y bueno, sí, ahí sí, probablemente muchas personas cedan. Hay personas obviamente que son más como escépticas, más incrédulas, pero sí, puede ser que haya como una tendencia. No lo había pensado esto de que las redes puedan estar como de algún modo supliendo en parte un rito, una forma de puede ser colectiva de coincidir en que hay algo que está por encima de nosotros y que nos está induciendo, no sé. No sé, es un planteo que a lo mejor no es común a todos, pero sí cabe preguntarnos ahora quiénes son nuestros dioses, a quiénes estamos rindiendo devoción. Hay gente muy religiosa que lleva su fe unida a su vida y que sus valores se expresan en todas las cosas que hace y que son el marco de referencia para poder vivir.
esas personas religiosas, que las hay muchísimas, tienen también frente a la adversidad otra contención. No es el desamparo total. La fe es un refugio también. Sí. Y en el caso de la Edad Media se ve claramente cómo hay muchísimas personas que frente al mundo que estaba totalmente destruido deciden separarse del mundo para vivir su fe, que son los ermitaños, que son los monjes, personas que se recluyen de todo lo que están viviendo y se hacen un paraíso personal o un paraíso colectivo donde resguardarse psicológicamente, anímicamente, resguardar su alma de tanta contaminación. Esa también es otra opción, como ir a contramano del mundo, y es un acto de fe eso también. No creer en el mundo y, por el contrario, decidir creer a contracorriente. Con lo que puede conllevar eso también. El aislamiento. Sí, pero aparte la represalia por parte de las instituciones que te dicen qué tenés que pensar y en qué tenés que tener fe. Completamente. Las guerras que hay hoy en día, hoy en día, que vienen hace 2000 años las guerras, por diferentes tipos de forma de pensar. El peligro ahí es el fanatismo. Sí, exacto. El fanatismo que... Pero bueno, vos, la definición de San Pablo me parece como muy perfecta en ese sentido. Es como la certeza. La certeza es algo que no se duda. La certeza, ¿cómo es? De que se cumplirá lo que se pide, algo así. De que se va a obtener lo que se espera. Va a obtener lo que se espera. Sí, es una certeza, o sea, no cabe duda, no... Sí, es como muy sólida en ese sentido la convicción, no se cae por otros motivos. Estaba pensando en esto de qué pasa hoy, digamos, cuáles son las figuras de devoción y asociado con el tema de las redes sociales. Sí, por ahí, no sé si es lo que mi algoritmo me manda o qué. No es que me lo mande muy seguido, sí, pero lo que puedo como construir en relación a esa pregunta es que hay yo percibo hoy muchas terapias alternativas o muchas terapias que, por ejemplo, holísticas o que mi impresión es como que mezclan, no dicen mezclan ellos capaz dicen integran, pero bueno, mi lectura es que mezclan o hacen una especie de ensalada entre varias disciplinas, capaz algo de psicología, algo de, no sé, religión, algo de medicina china, algo de yoga, no sé. Lo que se llaman las pseudociencias. Claro, que van pescando un poquito cada una. Claro, y que hablan de, no sé, de conectarse con, no sé, capaz hablan mucho de lo espiritual, no sé si lo llegan a definir del todo, pero traen como esa impronta que a la vez también permite como a la aparición de algunos, no sé si llegan a ser líderes o figuras de devoción, sí, pero gurúes. Claro, esa figura de gurú que es como controversial. Sí, porque es como sí. Tiene una beta muy comercial también, entonces a la vez cuesta, o al menos a mí, que bueno, yo me reconozco bastante escéptica, me cuesta como conectar o caer bajo esa sugestión, pero bueno, sí me parece que está bueno este punto que traías, Lau, sobre esa especie de necesidad en creer, ¿no? Como una especie de soporte, de amparo que genera, ¿no? Como decir, bueno, acá voy a estar protegido, y que justamente cuando uno está en una situación de mucha desprotección, bueno, como lo que traías en la película, un contexto que es bastante hostil o bastante, no sé, descuidado, desesperanzado, tener alguna figura que te dice, bueno, yo te voy a proteger. Es por acá. Y claro. Sí, o también personas que han tenido algún daño en su pasado, ya sea una persona que se está rehabilitando de las adicciones o una persona que perdió un ser querido, cómo busca refugio justamente en esto, en algo superior porque en lo mundano no lo encontrás. Claro. Es algo tan humano, súper humano de nuestra naturaleza. No solo la fe surge ante estas cosas que son difíciles de procesar en nuestro día a día, sino también
en un principio surgen ante lo sobrenatural. Imagínense Lo inexplicable. lo sí, inexplicable. Imagínense un ser humano que ve por primera vez un rayo en el cielo. ¿Cómo no vas a pensar que eso es una serpiente emplumada? ¿Cómo no lo vas a pensar? Sí. ¿Y cómo no vas a pensar que eso tiene un poder por encima tuyo y que si quiere te mata, entonces que tenés que estar de a buenas y darle algo y compensar un poco? Es algo totalmente natural. Y en estos momentos de crisis, en donde surgen los prestamistas, surgen el telar de la abundancia, también pululan este tipo de seres gurúes, como dice la Fedra, y es mucho más común ver estas organizaciones coercitivas que están en búsqueda de personas débiles o que están débiles, cuya necesidad justamente las hace aferrarse a lo primero que vean. Chicos, nosotros hemos visto después de las 12 de la noche, los que tenían cable, gente bendiciendo ladrillos de plástico que iban a hacer los ladrillitos para tu casa. No quiero nombrar la iglesia, pero todos la sabemos, la del vaso con agua. Y vos decís, bueno, realmente hay un montón de cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que esta masa de gente está convencida de esta situación? Y bueno, es un efecto que muchas organizaciones coercitivas tienen muy estudiado, cómo es el proceso mental de sugestión. Sí. Es muy poderoso. Como Claro. los que se pusieron de moda, que siguen, los criptobros. Claro. Que te venden un curso para que vos vendás el curso y al mismo tiempo como que enalteces al que te vendió el curso. Y Sí, sos fiel que es a tu eso. guía. Que es una estafa piramidal prácticamente. Yo hace un tiempo estuve viendo un informe sobre esto y mostraban cómo los tipos piensan en ser millonarios, pero se despojan de toda la guita porque claro, le dan todo su dinero a estos tipos que le venden los cursos y terminan siendo tipos musculosos sin un mango, pretendiendo ser millonarios. Es como una contradicción muy loca la que sea. Pero lo hacen en pos de su líder, al que enaltecen, en el cual tienen fe. Sí, hay un concepto religioso protestante que aparece en el mundo moderno con el calvinismo y que influye en la sociedad estadounidense fuertemente y que lo estamos viendo hoy día también y que es parte de... El mismo Dante Gebel lo expresó en las últimas entrevistas que he tenido en estas semanas, que es un concepto que uno tiene que dar lo que espera recibir. Y si la limosna no es grande, Dios no es generoso. Es como una especie de reciprocidad en donde Dios te da a la misma medida que vos estás dando. Claro, ¿y que cobren dólares o por eso el peso diezmo. argentino? Claro, por eso están convencidos de aportar el 10% y lo ven con toda lógica. Ven al pastor yéndose en la 4x4 y dicen, él prospera porque da más que yo. No piensan que el tipo prospera porque hay 80 dando 10%. Y está totalmente aceptada esa lógica y tienen fe en esa lógica. Y es un poco esta idea calvinista está muy comprometida en la sociedad actual, que está yanquilizándose. Entonces son valores que estamos comprando últimamente. Cuidado con las sugestiones que están a nuestro alrededor. Sí. Cuidado con los tiempos de necesidad. Sí. Que aparecen promesas falsas, aparecen cosas como... maravillosas. Sí, todo fácil y así, sencillo. No. Bueno, hay un dicho que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Para cerrar.